Maestros, maestras, familia SEA, esperemos que estén muy bien. En este video tenemos a un gran invitado especial para analizar la sesión número 4 correspondiente a esta fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y del taller 2022 de actualización docente. Tenemos al maestro y supervisor, profesor Ali Alcántar Corral, supervisor de educación primaria en el estado de Baja California Sur. El profesor Ali pues, ya tiene bastante historia aquí en el Centro de Aprendizaje Activo. Con él iniciamos esta serie de videos correspondientes al análisis y los resúmenes del Consejo Técnico Escolar y la verdad es que es un gusto que nos vuelva a acompañar. Ali, bienvenido al Centro de Aprendizaje Activo. Ya somos casi 60,000 en este canal. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Algún comentario antes de iniciar? Pues qué bueno que ha tenido muy buena proyección. Siempre me han parecido muy destacables todos los materiales y videos que se han compartido. Esperemos que este no sea la excepción. Muchas gracias por la invitación. Excelente, amigo. La verdad es que es un honor tenerte y sobre todo, bueno, ya en el canal tenemos las diferentes sesiones y también están en la descripción de este video los materiales para seguir trabajando con éxito esta fase intensiva. Y bien, Ali, vamos a darle a esta sesión. Te escuchamos con toda atención. Gracias. Bien, pues hemos llegado al cuarta sesión, perdón, de esta guía para la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar y taller intensivo de formación continua. Ya durante los días anteriores hemos tenido la posibilidad de ir construyendo un diagnóstico, de ir generando instrumentos. Vamos entonces el día de hoy a aterrizar cuáles son aquellas acciones que vamos a realizar como plan para atender las necesidades que tienen nuestros estudiantes referentes a los aprendizajes. Y en el momento número 2, pues estaremos hablando acerca de la diferencia que existe entre el trabajo por asignaturas y el trabajo por ámbitos o campos formativos, perdón. Entonces, ¿cuál es la manera en la que se va a estar trabajando? Vamos a empezar a investigar, a conocer un poco de esto y vamos a ver de qué manera se mueve. La agenda nos muestra 50% de tiempo para el momento 1, 50% de tiempo para el momento número 2. Dos propósitos, uno por cada momento. El primero, que los colectivos, maestros, maestras, reconocer la importancia de contar con un plan de atención que nos permita recuperar y consolidar los aprendizajes prioritarios para nuestros estudiantes y empezar esa parte de planeación. Y el segundo, reflexionar sobre las implicaciones del currículo organizado en campos formativos, a diferencia de uno que está organizado por asignaturas referente al trabajo de la práctica o a la práctica docente. Los materiales, pues aquí sí se va a necesitar el plan de atención que utilizamos el ciclo escolar anterior y los productos. Aquí hay varios productos. Ojo, los productos, como siempre lo hemos comentado, no deben verse como una carga administrativa, sino como el proceso o el producto de un proceso de reflexión que estamos teniendo y que nos va a servir para aplicarlo en nuestro grupo o en nuestro proceso de planeación en este caso. A ver, primero, criterios para elaborar el plan de atención para este ciclo escolar. ¿Sí? Eso es referente a al momento 1, es el único. Y los otros 4, una tira cómica, reflexión de campos formativos, representación y reflexión de la organización de los campos y un esquema referente a mis ideas y mis sentimientos ante el plan y programas, pues esto es del momento número 2. Así que entremos en materia directamente a las actividades que se nos proponen, tal como viene aquí en la guía, 3 actividades por cada uno de los momentos, estaremos realizando 6 en total. El momento número 1 se titula nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendan. Un plan de atención que responda a las necesidades identificadas en la valoración diagnóstica. En esta sesión vamos a reflexionar, hay que tener bien presente esa palabra, sobre la importancia que tiene un plan de atención, ¿sí?
no arrancar sobre el aprendizaje y los contenidos y vámonos, aprovechando que ahorita estamos de manera presencial. No, ¿verdad? A ver, vamos viendo cuáles son las necesidades de nuestros estudiantes. Ya el día de ayer estuvimos trabajando con lo que son los diagnósticos, los instrumentos, lo que de ahí nos arroje, vamos a generar un plan de atención a nuestros estudiantes para aquellos aprendizajes fundamentales que necesitan volver a trabajarse, que no se trabajaron, que no se consolidaron, para que puedan recuperar esos aprendizajes. Ese momento en calendario escolar, recordemos que está durante todo el primer trimestre, me refiero del arranque del ciclo escolar hasta finales del mes de noviembre. Por lo tanto, si desde el calendario escolar se está pensando hacerlo así, será muy importante que todas las escuelas y todos los grupos cuenten con un plan de atención para este primer trimestre. Bien, la actividad número 1 se nos pide que revisemos el anexo número 3, en el que se presenta un ejemplo del análisis que hizo una maestra de los resultados de una prueba diagnóstica. Este lo podemos encontrar en la página 75 de nuestra guía de consejo técnico. No me pareció lo mejor poner todo el anexo porque viene un poquito extenso, pero bueno, esta es la presentación y se titula, Rebeca es una maestra de sexto, se titula Análisis de resultados de diagnóstico de aprendizajes y nos habla acerca de Rebeca, que es una maestra de sexto grado de primaria que realiza ciertas actividades en la fase intensiva y nos explica o nos platica un poquito de cómo fue ese proceso. Ya que hayamos leído este anexo, podemos, como coordinadores de la sesión, pues plantear, no sé, alguna dinámica de lectura, tal vez una lectura en carrusel, una lectura regalada, una lectura robada, etcétera, lo que a ustedes les parezca mejor. ¿Por qué creen que la maestra hizo un análisis tan detallado de los resultados del diagnóstico? ¿Consideran que una calificación o puntaje es suficiente para identificar las necesidades? Cuando ustedes han utilizado o analizado los resultados del diagnóstico, ¿han podido identificar los aprendizajes fundamentales que no se han logrado? Me parece que las pruebas de Mejoredu nos pueden ayudar un poco a responder a estas preguntas. ¿De qué manera utilizó la información del diagnóstico la maestra? Bueno, con base en estas reflexiones y entonces a partir de la experiencia que tenemos, vamos nosotros a poder pasar a la actividad número 2, compartir experiencias sobre el plan de atención. Vamos a platicar sobre los planes que hicimos el año pasado, el plan que hicimos el año pasado. ¿Qué información tenían? ¿Era clara respecto a los aprendizajes que se iban a reforzar? ¿De qué manera lo elaboramos? ¿Como un menú? ¿Como un recetario? ¿O iba por aprendizajes y de tal manera que planteábamos ciertas actividades? ¿Lo planeamos solos? ¿Lo planeamos en conjunto con los maestros del otro grado, del otro grupo, de la otra asignatura? Si tuvieran que implementar el plan de atención que revisaron, que leímos de la maestra, ¿sabríamos con claridad lo que debe hacer y con qué propósito se estaría haciendo? De tal manera que vayamos pensando en que vamos a generar un plan. Ese plan va a surgir a partir del diagnóstico. Entonces, compartamos nuestras experiencias. ¿Qué dificultades encontramos en el diseño del año pasado? O a lo mejor nos fue muy bien, pero ya no tenemos el mismo grupo. A lo mejor podemos compartir con el maestro que viene al grupo del grado que dimos anteriormente, pero no para que nada más decir, ya está listo. No, tiene que ir a partir de las necesidades que cada grupo esté planteando. De tal manera, maestros, que definamos cuáles son los criterios, perdón, que vamos a considerar para elaborar el plan de atención. Estos criterios se nos manejan aquí en la guía. Podemos encontrar que son estos 6 criterios y a partir de ellos, entonces, nosotros dialogar sobre si nos pueden servir estos criterios o si podemos elegir algunos otros que se estén pasando aquí, omitir alguno. Ustedes conocen las necesidades de su grupo a partir del diagnóstico y
tenemos también el anexo número 4, que es la Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia, que tienen como componentes, pues estos 5 ámbitos, vamos a llamarlos, de evaluación diagnóstica y formativa, habilidades para la vida y atención socioemocional, metodologías innovadoras, mecanismos para favorecer la permanencia y el egreso oportuno y el reforzamiento en telesecundarias. Bueno, de esta parte me parece que la evaluación diagnóstica y formativa nos puede apoyar mucho, igual que las metodologías innovadoras, de tal manera que, como dice acá en este recuadro azul, escriban aquellas consideraciones que debe seguir un plan de atención para que posteriormente en colectivo presenten cuáles son los criterios que cada uno de los equipos define y poder compartirlo con el resto del colectivo, de tal manera que al terminar esta sesión podamos decir, vamos a elaborar un plan de atención a partir del diagnóstico. Ok, ese es un acuerdo. Otro acuerdo, lo vamos a elaborar por grados escolares. Es un ejemplo. O por ciclos escolares o por asignaturas. Bueno, el plan de atención va a tener a lo mejor 10 aprendizajes esperados. Es solamente un ejemplo, ¿eh? No quiero imponer nada. El plan de atención se va a centrar en no descuidar el área de lectura y matemáticas. El plan de atención se va a enfocar en promover habilidades socioemocionales. Son ejemplos y además de estas consideraciones que podemos tomar en cuenta, de tal manera que dentro de esos acuerdos podemos fijar una fecha. Bueno, para tal fecha, a lo mejor al término del diagnóstico, que a lo mejor sea para la segunda semana de septiembre, dar el tiempo de sistematizarlo, elaborar el plan y lo podemos presentar tal vez en colegiado con los compañeros del otro grado y tal vez con el equipo directivo. No hay sesiones de consejo previas a eso. Trabajar con este plan. Es importante que se tomen estas decisiones porque estas decisiones, o sea, no nos vamos a ver en un consejo técnico hasta finales de octubre y como que empezar a trabajarlo hasta allá es demasiado lejos y nos estaría ganando el tiempo. De tal manera que tú como coordinador de la sesión, como presidente del consejo técnico, tengas claro que esta parte tiene que quedar muy bien estructurada y que habrá que darle el seguimiento pertinente para que no se pierdan estas ideas y todos arranquemos con nuestro plan de atención según las fechas que la escuela haya establecido. De esta manera, estamos terminando ya con el primer momento de la cuarta sesión. O sea, del primer momento ya terminamos con la guía. Esta guía nos ha servido para identificar problemáticas, para identificar de qué manera vamos a realizar nuestro diagnóstico, qué instrumentos vamos a llevar a cabo y en qué tiempos. Y a partir de ello, empezar a definir las metas, los objetivos, las acciones del programa, empezar a darles forma y también la atención a un plan de atención, perdón, que beneficie a los alumnos que estén en rezago y en general a las necesidades que tenga nuestro grupo. Siendo así, entonces pasemos al segundo momento de esta cuarta sesión del taller. Nuestro espacio de formación, transitando hacia los campos formativos. Se nos pide aquí que hagamos un recuento, a ver si no nos ponemos nostálgicos, una lista de las asignaturas y los momentos que llegamos a vivir en nuestra época como estudiantes. Bueno, a lo mejor si no egresamos hace mucho, las asignaturas no van a variar mucho a las que tenemos actualmente, pero si a lo mejor egresamos hace 25, 30, 35 años de la educación primaria, pues entonces tendrán la oportunidad de decir, bueno, antes había estas materias, había este tipo de libros, había este tipo de fichas, etcétera, de tal manera que podamos platicar después en cómo eran las actividades que se proponían. ¿Se acuerdan cómo eran las clases que daban los profes cuando ustedes estaban en quinto de primaria? ¿Qué evaluaban o cómo evaluaban los contenidos? ¿Qué tanto se relacionaban entre sí los contenidos de la asignatura?
Bueno, a lo mejor en ese momento ni pensábamos en eso, pero ahorita a lo mejor si hacemos una reflexión y decimos, oye, el profe pues sí nos evaluaba de tal manera, oye, el profe ponía estas actividades y yo también lo hago y a lo mejor ya no tendría que estarlas haciendo. O a lo mejor alguna actividad que les haya gustado mucho y que después ustedes también la aplican en su grupo porque sienten o sintieron que en su momento les fue de utilidad a ustedes. Bueno, ese es el primer producto, ¿verdad? Para continuar, se nos pide que en equipos elaboremos en hojas blancas una tira cómica o una historieta en la cual platiquemos una anécdota de nuestra vida como estudiantes y las asignaturas, ¿verdad? Puede ser una tira cómica como la que vemos aquí o una breve historieta en la cual pues platiquemos algo sencillo, eh, recordando pues que tenemos que estar incluidos nosotros, se tiene que haber dado en la escuela, tiene que ser como estudiantes, que reflejen la organización que se tenía en el grupo. Yo creo que ya empezamos a pensar en alguna que podamos tener por ahí, de tal manera que podamos después compartirla con el colectivo. Bueno, pensando en esto, es porque ahora vamos a hacer una comparación. ¿Cómo es la organización que se tiene en asignaturas, en un modelo diseñado por asignaturas y en un modelo por campos formativos? El subtema 2 es rompiendo paradigmas de asignaturas a campos formativos. Tomen una hoja y divídanla a la mitad. Dibujen en un lado cómo representarían gráficamente un currículo organizado por asignaturas. A lo mejor pudiera ser lineal, pudiera ser separado, ¿verdad? Español, matemáticas, ciencias, educación física, historia, geografía. Y en otro, por campos formativos. Ay, ahí a lo mejor se nos complica un poquito, ¿verdad? Pero pensemos, por ejemplo, en los 4 campos formativos que vimos en la sesión anterior. Ah, bueno, entonces ya no van a ser, para empezar, no van a ser tan extensas, ¿verdad? La lista, español, matemáticas, ciencias, educación física, inglés, esto, lo otro. De tal manera que ya que se haya hecho esa actividad, mostremos entonces al colectivo estos diagramas que se observan aquí. Aquí tenemos una organización curricular por asignatura, ejes transversales, asignatura y grados. Vámonos. Y acá tenemos una organización curricular por campos formativos, ¿verdad? Bueno, aquí se nos manejan 5. Es solamente un ejemplo de cómo puede organizarse, pero lo que podemos observar es que el proceso es de ir y venir. O sea, que no hay nada establecido de que ya terminaste primer grado, vámonos a segundo, vámonos a tercero, vámonos a cuarto, a la siguiente asignatura, sino que aquí tenemos la posibilidad de ir entremezclando estos campos formativos con otros que permitan generar un ambiente primero armónico, ideal para el aprendizaje, pero también que la carga curricular no sea tan extensa de que tengamos que ir aprendizaje. 10 materias y un aprendizaje por materia y no abrumar tanto al estudiante, es al menos lo que podemos entender que busca el plan y programas 2022. Ahora vamos a revisar la siguiente infografía. Y dice, organícense en equipos de 4 participantes y dialoguen en torno a sus respuestas a las siguientes preguntas que vamos a contestar a partir de esta infografía. ¿Cómo visualizan su práctica con el currículo organizado en campos formativos? A ver, aquí encontramos estos 4 campos formativos. Lenguajes, de lo humano a lo comunitario, ética, naturaleza y sociedad, saberes y pensamiento científico. ¿Cuáles son las características principales? Pregunta 2. ¿Cómo conciben el diseño de las estrategias de enseñanza y un aprendizaje en un currículo organizado por campos formativos? Porque, bueno, a lo mejor el plan que teníamos anteriormente también hablaba de campos formativos, pero dentro de los campos formativos estaban las asignaturas y ahora ya no. Entonces, ¿qué va a cambiar referente a nuestra práctica, nuestras planeaciones ahora, cómo van a ser? Bueno, toda esa parte que ustedes puedan ir observando, pues ya lo podremos
ir contestando, ¿verdad? De tal manera que llegamos a la actividad número 3, mis expectativas ante el plan y programas de estudio 2022. Aquí se nos ponen de cada uno de los ámbitos una pregunta que se sugiere contestar. En cuanto a la práctica docente, ¿cómo me siento ante el panorama del cambio en mi práctica? Me siento nervioso, me siento inseguro, me siento motivado, me siento cansado, porque se vale también, o siento incertidumbre porque no hay más claridad al respecto, me falta leer un poco más. Autonomía curricular y profesional, ¿cómo recibo la posibilidad de fortalecer y reconocer mi autonomía? O sea, ya voy a tener más libertad para elegir. ¿Cómo me siento al respecto? Ejes, campos y organización. ¿Cuáles son mis ideas acerca de los campos que componen el currículo? ¿Qué me gustaría vivir en la escuela y en el aula al adecuar los saberes y contenidos en campos formativos? Esta parte referente a los campos formativos. Bueno, hay que contestar estas preguntas, hay que platicarlo dentro del interior. Recordemos que este es un taller. Y para finalizar, se nos pide que el primer día de clases, cuando recibamos a nuestros estudiantes, nos presentemos con ellos, los saludemos de una manera en la que se cuide la sana distancia, pero que sea innovadora, y que veamos a nuestros alumnos a los ojos, que les realicemos algún comentario positivo o alentador, y que pongamos mucha atención a las reacciones y a las actividades o a cómo, sí, a las diversas emociones y sensaciones que nos genere o que les genere a los estudiantes esta actividad. Y hay que registrarlo, porque esto lo vamos a ocupar en el mes de octubre, en la sesión de consejo técnico. El registro de sus experiencias lo pueden realizar en una hoja blanca, respondiendo las preguntas. ¿Cómo te sientes antes, durante y después de la actividad? ¿Qué descubriste a raíz de la actividad? ¿Y cuál es la reflexión que nos lleva este ejercicio? De tal manera que estamos pues concluyendo este plan, la planeación de este programa, de este taller. Sí hay todavía mucho que ver, sí hay mucho que aprender de este plan. Me imagino yo que vamos a tener momentos de capacitación, va a haber un pilotaje, va a haber seguramente cambios que hacerle, pero la idea general, que es lo que debemos llevarnos de este taller, me parece que podemos cumplir con la expectativa. Así que maestras y maestros, pues de mi parte yo les deseo mucho éxito en su consejo técnico y mucho éxito también en este arranque del ciclo escolar 2022-2023. Muchas gracias. Eso, Ali, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y este resumen de la cuarta sesión de esta fase intensiva. Ojo, no quedamos aquí, no terminamos porque durante el ciclo escolar habrá más sesiones para lo correspondiente a los talleres de la apropiación y el conocimiento de este nuevo plan y programa de estudio. Ya llegará el día, pero para cuando sea, por eso te invitamos que te suscribas. Así YouTube te va a enviar mensaje, te va a enviar una notificación cuando subamos un video nuevo. Ali, nuevamente muchísimas gracias por toda tu aportación y bueno, te toca despedirte de todos los maestros y las maestras que nos están viendo en este momento. Muchas gracias, Mario. Pues esperemos que este video haya sido de utilidad. Mucho éxito para todos. Mis mejores deseos para el ciclo escolar, para esta fase de consejo técnico. Y pues esperemos vernos pronto en otro video. Muchas gracias. Así es, familia SEA, nos vemos hasta la próxima. Gracias, Ali, un abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto.